Pues ahí estamos. O mejor. Entonces, tú me dices, ya empezamos a grabar, ¿no? Sí, ya Da está la tu, grabación. da, Entonces, da tu listo. presentación. Comenzamos. 3, 2, 1. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de En el Camino, este podcast, este conversatorio sobre viajes, lenguaje y símbolo. Y bueno, por primera vez vamos a hablar de un autor, nos vamos a meter en serio a conversar de un autor. Y para eso tenemos aquí a una persona, Alan Gutiérrez, que ya tiene un proyecto iniciado en YouTube dedicado a la indagación de ciertos hechos, de ciertas circunstancias, de ciertas verdades ocultas de este autor. Y bueno, qué mejor que tú te presentes, Alan, y nos presentes al autor. Bueno, pues mucho gusto, Hiram, por enviarme la invitación, ¿no? Pues yo sí, como bien dijiste, soy Alan David, tengo 24 años, tengo 12 años leyendo a Bukowski, cerca de 12, 13 años ya leyéndolo. Inicié desde muy chico, Se nota, se nota. él fue uno de los maestros que me incursionó en la lectura, ¿no? Realmente el cómo lo conocí puede ser hasta muy extraño, ¿no? Porque yo un día estaba viendo una película y lo Ujú. mencionan y a mí me intriga lo que mencionan de él, es que es una frase, algunas personas nunca enloquecen, qué horribles vidas deben vivir. Sí, A sí. partir de ahí empezó como una indagación del querer tener esa frase en papel, de tener pues sí, esas palabras, ¿no? Porque antes, pues yo iba en la secundaria y me consideraba como un loco fuera de la sociedad, ¿no? Como el típico chico que como no convive con los que juegan fútbol o como lo del El que no ajeno, el que está fuera del círculo. Correcto. Yo me consideraba así, ¿no? Ay, el raro. Y es que en ese entonces yo ya escribía un par de cartitas, según yo, Cuando en es la raro, no, no, secundaria. no era bien visto, ¿no? Porque actualmente Sí, ya como se ve el raro es ser cool y esto, ¿no? sí, correcto. Ya el raro es el que está dentro de la sociedad, ¿no? Sí. Ya es como, ay, qué chingón, ¿no? Va a ser un genio este tipo. Correcto, ¿no? O sea, ya es como admirado, ¿no? Pero en ese entonces pues todavía como que no existía esa ola, ¿no? Porque pues bueno, Facebook no estaba tan desarrollado, no había grupos, no había todo este rollo que ahora existe. Y pues yo me consideraba así, ¿no? Como el de la sociedad afuera, ¿no? El loquito. Entonces esa frase me gustó mucho. Ujú. Y a partir de ahí inició la indagación de Bukowski. Fue muy bonito cómo me acerqué porque yo no leía para nada, ¿eh? O sea, yo te puedo, Tu primer yo libro así en serio, ya después de Paco el Chato, fue ese. Sí, correcto. O sea, mis lecturas eran, como tú bien lo dices, los de la primaria, ¿no? Los que te dejan leer y después un día cuando veo en esa película esa frase que la mencionan, fui a la librería de Coyoacán, de aquí de la Ciudad de Sí, sí. México, y veo un libro, Charles Bukowski, Hijo de Satanás, y me dice mi papá, pues llévatelo, ¿no? O sea, nada más uno. Porque en ese entonces estaba Hollywood, Mujeres e Hijo de Satanás. Sí, O sea, sí. estaban esos tres y digamos que Bukowski no es nada barato. O sea, Correcto. no es nada barato. Ujú. Y me dice mi papá, yo sin pedírselo, yo sin nada, ¿no? O sea, nada más yo admirando el libro, como, ¿estará aquí la frase? Y me dice, pues llévate uno y agarré Hijo de Satanás. Yo pensando que ahí se podía encontrar la frase y no, pero encontré cosas mucho mejores, ¿no? O sea, realmente el acercamiento tanto a la lectura fue ahí Sí, sí. y también al mundo literario, ¿no? De más cosas que Bukowski me abrió. O sea, fue un maestro muy, muy cabrón. Creo que, sí, Dime, creo que dime. coincidimos en dos cosas. La primera tiene que ver en que Bukowski es caro. Antes Sí. de iniciar a grabar, estaba recordando cómo llegué a Bukowski. Yo llegué a él más tarde, años más tarde, ya había leído algo, ya había escuchado Bukowski, ya había Facebook, entonces ya había visto algunas frasecillas, pero también dentro de otros círculos literarios ya sabía de la existencia, todavía no terminaba de cautivarme. Y una de las Ujú. razones era porque en la librería a la que yo iba a comprar sí veía todas las ediciones completas, las de Anagrama, que son las Ok.
las de colores, entonces Sí, sí sí. estaban como que todas las obras, pero sus libros costaban, ¿cuánto? Entre 250 300 pesos Sí, mexicanos, correcto. recuerdo. Entonces, para ese momento yo era adolescente, pero no era un libro que pudiera como pagarme, entonces Sí, tampoco me gustaba como ahorrar para un libro, sino era como ya tengo para un libro y voy a comprar un libro hoy porque quiero leer hoy. correcto. Entonces, posteriormente fue que le fui dando oportunidad. Aún no termino su obra, he leído como bastante, diría yo, pero Ujú. todavía hay como ciertos Piececillas. poemarios que no he leído. Pulp, por ejemplo, lo tengo acá sin leer, que todavía está empaquetado, pero pues ya Sí. me he ido incursionando. Y otra cosa que dices que también es muy interesante, creo que Bukowski tiene esta facilidad o de pronto es esta apertura para hacer lectores, para formar lectores, Sí, sí, sí. porque, bueno, no sé qué tanto lo recomendaría para una primera lectura para un joven, tú lo leíste muy joven, niño casi, no sé qué tan recomendable sea leer Bukowski a esa edad, pero sí da esa facilidad, abre esas puertas para que la gente eh, lea o conozca a otros autores. ¿Qué opinas de eso? Eh, pues mira, como tú dices, tú a lo mejor no lo recomendarías para alguien joven, digamos 12 años, como yo lo inicié, pero Ujú, yo creo que sí. Sobre todo te voy a decir algo, porque no es una lectura obligatoria. Cuando ujú. tú inicias a leer por obligación, que vas a la prepa y te empiezan a poner que lee este libro y mañana me traes el ensayo, que lee tal. Entonces, en este momento la sociedad, o al menos Sí, los sí. jóvenes, lo que yo veo, están siendo más desarrollados, tienen más desarrollo y por gracia del internet conocen hasta peores cosas, honestamente. O sea, Bukowski en ese entonces, cuando yo lo conocí, que, pues te digo, fue hace como 13 años, 13 12 años, todavía no existían muchas cosas. Bueno, yo no estaba tan metido en el internet. Te digo que pues, era así como que hay el rarito, ¿no? Ay, ¿para Sí, sí. qué Facebook, no? Entonces, para mí fue una exploración hasta del querer saber qué quiero ser. O sea, para mí fue una rebelión, por ponerlo entre comillas, porque todos mis compañeros o incluso aquí mismo en mi casa, en mi familia, es como de, pues quiero ser escritor, quiero dedicarme al arte y Bukowski me Sí, sí. abrió muchas puertas a eso. Claro que yo ya entonces, yo leía poco, no te voy a decir que Bukowski fue el principal y el todo esto. Yo a mí me gustaba mucho Sherlock Holmes y Edgar Sí, Allan sí. Poe. Oh. Desafortunadamente, pues en ese entonces, te digo, no era una super ultra mega economía en donde me podían comprar los millones de libros y cada semana o Y cada no había día. tanto PDF. Correcto, no había tanto PDF. Entonces yo tenía un libro de Poe y un libro de Sherlock Holmes y uno de Bukowski. O sea, eran mis tres libros, que hasta la fecha los tengo, ¿no? Y entonces, entre Poe, Bukowski, conocía como cosas muy extrañas, o sea, era un mundo demasiado, pues turbio, ¿sabes? O sea, entre las muertes de Edgar Allan Poe, entre las borracheras y Sí. peleas de Bukowski, o sea, de hecho, el hijo de La Satanás niebla de tiene, Londres en Home. correcto, ¿no? O sea, de hecho, en Hijo de Satanás, pues abre con algo muy crudo, ¿no? Niños golpeando a niños, ¿no? Y tiene una de la rebelión de los vagabundos, ¿no? Que de hecho se llama así, los vagabundos, en donde vagabundos Sí. realmente se enfrentan a la sociedad, ¿no? O sea, van por lo que quieren. Entonces, a mí me abrió muchas puertas para conocer un mundo, pues sí, devastador y un mundo crudo, ¿no? Es a lo que al final de Sí, cuentas sí. te vas a enfrentar. O sea, al final de Sí, cuentas sí. Corre, corre. Me crecerás gusta, y te darás cuenta de eso. Sí, me gusta dime. eso que dices de que no es una lectura obligatoria y en eso tienes bastante razón, ¿no? Porque de pronto al ser como antisistema este autor y todas las historias, todos los personajes, sí me imagino a un niño sintiendo como esa adrenalina de decir, de sentir que está leyendo porno, ¿no? Que está Sí, sí, sí. leyendo, que está Algo leyendo cosas prohibido. sucias, que está en la deep web de los libros, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. sí me lo imagino, o sea, sí, y al ser bastante digerible, de hecho yo imagino, y no es un insulto, no es algo malo así esto, porque me gusta Bukowski, por eso estamos hablando, por eso Sí, este sí, programa sí, está está dedicado a muy él, bien. pero yo sí veo al libro de Bukowski como el clásico libro de domingo de cruda. Ese Ok. domingo que tienes cruda, que vas al baño con la cruda y te lees a Bukowski porque Que de, hasta pestas, ¿no? Así como que. es ese libro. Eh, eh, pero también tengo otra cosa. Creo
que no se le ha dado mucho honor a Bukowski, o no se le ha respetado mucho, no se le ha valorado mucho en el mundo de las letras, porque se ha estado leyendo mal a Bukowski. Creo Sí, que de pronto el concuerdo. personaje, el alter ego, los rumores, las historias que se han creado alrededor de este personaje, lo superan, lo ganan, le ganan y lo noquean en el ring. Y de Sí, sí, pronto sí. la literatura en duro, la verdadera literatura que tiene Bukowski en cuentos, en poesía, en novelas, no se valora. Creo que mucho de eso tiene que ver con el círculo de lectores o el círculo de personas que lo empiezan a apreciar, porque incluso dentro de esos mismos circuitos ni siquiera se aprecia a Bukowski como escritor, se le aprecia como borracho, se le aprecia como Sí. antisistema, no se le aprecia como escritor. ¿Cómo ves esto? Pues mira, en realidad tienes mucha razón. Cuando yo empecé a indagar mucho en Bukowski, honestamente, o sea, cuando me empezó a gustar más y que empecé a tener mi segundo compendio, yo realmente yo admiraba mucho el personaje borracho y como tú dices, antisistema. Yo creo que eso es una de las partes con las que te vas comunicando, ¿no? Porque para mí fue una rebelión, te digo, y honestamente el indagar más en él, que fueron pasando todavía los años, encontré un Bukowski incluso hasta ni borracho, así te lo puedo decir. O sea, era un Sí, sí. Bukowski hasta amoroso, era un Bukowski hasta incluso empático Que tenía que tenía su moral, que tenía un canon que él Correcto. mismo Sí, respetaba, sí, sí. O sea, tenía hasta reglas él mismo. disciplinado. Correcto. O sea, porque a pesar de que era un borracho, lo que tú quieras, putas, borrachos, callejones, como todos lo imaginamos, como tú dices, era disciplinado. Escribía en algunas ocasiones, ya cuando era mayor, ya cuando tenía alrededor de 64 años, editaba sus cosas, cosa que no hacía antes. O sea, ya era parte, ya era como un editor canon, o era un, perdón, era un escritor canon, vaya, de, de que se dedicaba a escribir, editaba, de que publicaba, de que todo este rollo. Y entonces vas conociendo a Bukowski más humano, ya no el güey que se perdía en los callejones, que también eso es un mito, vaya, o sea, hay una imagen de Bukowski Sí, sí. donde está en un callejón, yo creo que muchos la conocerán, que ahí vamos a iniciar por esa imagen, que está en un callejón con una cerveza, ahí sentado, no sé si ustedes, si tú la has de conocer, esa imagen, Creo que no, eh, honestamente creo que no, creo que no. ¿no? Bueno, pues Probablemente la he visto, pero no la tengo en la memoria. hay una historia que en realidad esa imagen es falsa, es totalmente preparada. No en ningún momento es como que las fotos que se le tomaron a Bukowski fueron como de a un señor que llegó y le tomó la foto y no iba a saber que era, iba a ser el gran escritor, ¿no? Todo lo que es de Bukowski ya estaba preparado, ya era como cierta publicidad para él, ¿no? Entonces, fuera del personaje que nosotros tenemos, y como tú lo dijiste, la construcción del Chinaski fue lo que le aumentó a él. Y de hecho, él tiene una frase que dice que sin un poco de fantasía su vida sería aburrida, ¿no? O sea, sin un poco Sí, de claro. ficción, pues lo que contaría sería pura basura, ¿no? Entonces, claro que mentía, claro que no era el peleador de callejones, que obvio sí, pero no era como todos lo representamos, ¿no? Y tener a Bukowski en algún canon, en alguna escuela de donde te enseñen literatura o creación literaria, no me convencería tanto tenerlo porque Bukowski era más humano que los demás escritores, ¿sabes? O sea, Ujú, escribía con el alma, escribía realmente a su ser. No tenía que irse a la ciencia ficción, no tenía que irse al claro. terror, no tenía que hacer nada de eso para ser genuino y ser genial, ¿no? Él Sí. rompió, pues básicamente el género, él no tiene ningún género. O sea, no lo podemos clasificar si es novelista, si es cuentista, si es de terror, si es narrador. Ujú. Él rompió realmente ese género y es algo que se le admira mucho y algo por lo que también tienen controversia, porque si el canon literario no tiene una clasificación, desechan a cualquier escritor. O sea, eso mismo ha pasado Sí, con sí. escritores mexicanos, o sea, con mismos escritores mexicanos ha pasado y Bukowski, pues no es la excepción, pero es un maestro. Yo creo que ahí sí podemos como encontrar una línea de qué escribe Bukowski.
bueno, primero lo que voy a decir son como mis opiniones personales y pues invito como a toda la gente a leer crítica literaria o a leer sobre todo ensayos, porque creo que dentro de la crítica literaria hay mucho elitismo de pronto o hay cosas muy comerciales que buscan solamente vender, etcétera, etcétera, y de pronto los ensayos que son escritos en su mayoría por otros autores, por literarios, se encuentran primero ya literatura pura el ensayo y después opiniones mucho mejor fundamentadas y más certeras. Ahí yo creo que sí habría que clasificar o decir de qué escribe Bukowski, yo diría que escribe de la cotidianidad y Sí, que a la vez es un materialista, porque creo que converge mucho en muchas ideas de Nietzsche sobre el desprecio a lo que, no sé si el desprecio, pero sí el menosprecio de lo que es el hombre, de que en realidad el humanismo nos hace creer que tenemos una valía muy alta y no valemos tanto. Entonces, en eso creo que coinciden mucho. También Bukowski sí cuida mucho la estética, por eso corrige mucho, por eso lee mucho, es alguien que sí mantiene una línea estética dentro de su obra, pero a diferencia de otros autores, no lleva el arte a algo ideológico, por eso es más materialista, no lo lleva a un punto de decir el arte como santidad, el arte como esa alquimia, el arte como ese procedimiento, esa búsqueda del encontrar algo. Para él el arte es algo, lo que existe, lo que pasa, la cotidianidad. Entonces, dentro de eso, yo diría que cuando decimos que no puede estar en el canon, no es porque no cumpla ciertos elementos, porque sí los cumple, si los simplemente que cumple, su sí. escritura es diferente. Y con esto de decir diferente, muchas personas dicen, es que no debe estar en el canon porque es diferente. No, si analizas No, a no, no. Bukowski, sí hay un método, sí hay una forma, hay conocimiento. De hecho, me gustaría hablar mucho sobre los imitadores, porque Uf, es muy común y no digo que esté mal, ¿no? Creo que uno inicia escribiendo imitando a sus grandes ídolos, inicia escribiendo a sus autores, porque cuando uno está leyendo algo, cree que la única forma posible de escribir es esa. es Y como esa Bukowski, persona, sí. si analizas algún cuento, algún relato, tiene una fórmula que de pronto se hace repetitiva y no con esto cansada ni mala, pero si es como una frase, la expresión de la idea, un remate, que este remate puede ser poético, que puede ser vulgar, y después la continuación de la idea. Entonces, sí hay como Ujú. cierto patrón en su estructura y por eso es repetitivo y por eso es fácil de imitar, pero lo que no es fácil de imitar es lo que creo que estamos leyendo mal a Bukowski, porque Sí, dentro, entre líneas, es donde te está diciendo más cosas, es donde está la profundidad que estos imitadores no consiguen llegar, porque Bukowski sí se leyó, tú mismo lo puedes, cuando lees a Bukowski te das cuenta que es un tío, porque me leí anagrama y es traducción española, te das cuenta que es un tipo que sí leyó, que leyó literatura, que leyó a Shakespeare, que leyó a Dos Pasos, que leyó a Celine. Entonces, tiene una literatura inspirada en otros autores. El problema con los imitadores de pronto es de que solamente leyeron a Bukowski, no conocen más de estética, no hay más una experimentación en la literatura, tratan de imitarlo y de decir lo que Bukowski ya lo dijo y lo dijo mejor. Entonces, yo creo que de pronto ahí está el problema. bueno, mira, que primero, como tú dices, yo sí he visto mucha gente que piensa que pueden ser Bukowski nada más por tomar, ¿sabes? O Sí, sí, sea, sí. es que yo ya tomo unas cervezas y ya estoy bien pedo, voy a ponerme a escribir y me vale madres la ortografía y tal, tal, tal. Ok, sí, pero no eres el genio de Bukowski, ¿sabes? También Bukowski en muchos libros que son inéditos de él, por ejemplo, está eh, Noche desquiciada de pasos, está Tormenta para los vivos y los muertos, que son inéditos, vaya, bueno, en inglés, Sí, sí. porque en español la traducción ya cambia totalmente. Podemos encontrar un Bukowski que escribía horrible, vaya, ¿sabes? O sea, borracho y se ve que se saltaba puntuación y todo ese rollo, pero tenía genialidad, tenía estilo y tenía estética, cosa que uno normalmente, que nada más cree que puede escribir, sentarse bien borracho, escribir, pues no se da, ¿no? E imitar de una forma falsa por creer que puedes hacer lo mismo, también están viendo a un Bukowski muy simple, muy simplón, el que lo Ujú. puede copiar todo, al que puedes copiarle todo, ¿no?
Y esto de leer a Bukowski mal, también estoy de acuerdo porque, como tú ahorita mismo lo dijiste, yo nada más leí anagrama, ¿no? Que vaya, que todos iniciamos con anagrama, o sea, no se desprestigia, pero la Sí, sí. traducción, el estilo que le dan los españoles a Bukowski es un estilo de un español, no es el estilo de Bukowski. O sea, realmente tendríamos que leerlo en inglés, realmente tendríamos que apreciarlo. Y aparte de que los libros de anagrama, por ejemplo, Hijo de Satanás, que fue mi primer libro, Esa primera está joya. recortadísimo, correcto, está súper recortadísimo. O sea, estamos hablando de 250 páginas o 280 que hay en el de anagrama, cuando la edición original es de casi 500. ¿Y eso Entonces, qué quitan? ¿Qué partes quitan? Eso no sabía que estaba recortado. sí, es todo lo que tú lees de anagrama está recortado. O sea, Estamos está leyendo versiones infantiles. casi, casi, honestamente, por eso la gente se va con la finta de que Bukowski es fácil, Bukowski no tiene nada que dificultuoso, vaya, que puedes imitarlo, porque nos acostumbramos a tener nada más al alter ego. Si tú te das cuenta cuando preguntan en grupos de qué libro puedo iniciar, nos salen de La Senda de Perdedor o Mujeres, que no son malos libros, yo puedo considerar que son buenos. Pero pues tenemos, ¿Qué recomendarías tú ya leyendo como más obra? ¿Cuál sería como ese primer paso? Léete el que quieras. la ¿Cuál sería tu verdad, opinión, A mí me gusta mucho Ruiseñor, Deséame Suerte, es un poemario Juan Mario? súper, ultra, mega fuertísimo. Y también recomendaría el de Toca el piano borracho como un instrumento de percusión hasta que los dedos te empiecen a sangrar un poco, porque son poemarios fuertísimos. Vaya, o sea, en primera el de Ruiseñor, Deséame Suerte lo escribió en un estado de así drogado hasta la madre, ¿sabes? Y hacerlo así drogado, o sea, y haber tenido esos temas que tenía Ujú. en ese, que tiene en ese libro están súper fuertísimos. Yo recomiendo esos dos poemarios que aparte son delgados y aparte pues tienen un montón de Sí, sí. temas como lo que es la guerra, como lo que es estar solo, el suicidio, muchas cosas bien locas que tienen esos, La eh, visceralidad. correcto. Y es que aparte, cuando empezamos a leer a Bukowski, estamos como en un estado, al menos a mí me pasó, que cuando fui joven y todo esto, pasé por un estado de 18 años, me quiero morir, nadie me entiende, 17 años, ¿no? La típica etapa de ya, Sí, vale madres la vida, ¿no? Y Bukowski tiene estas etapas toda su vida. está en esa etapa, vive esa etapa. Y también pensaba en el suicidio, intentó el suicidio como más de 10 veces, pero también le tenía miedo a morir. Vaya, o sea, también está el miedo a morir, pero me vale madres la vida, pero nunca voy a hacer nada, pero entonces Sí, tienes sí. yo tuve una gran conexión con él porque estaba en ese punto de mi vida, ¿no? Así, ya, vámonos, ya la chingada, ya quiero terminar, ya, ¿no? Bukowski conecta, exacto. Ajá, Bukowski me Tiene eso. entiende, ¿no? Es el único. Y cuando vas indagando más y más y te vas dando cuenta que también era en parte farsa, es como de, chinga, ¿no? O sea, pensaba él en la muerte, pero nunca se suicidó de veras. O sea, nunca lo intentó realmente así de huevos, hoy me corto las venas, chingue su Ujú. madre, bien, bien pedo, ¿no? Vale madres, ¿no? Entonces también te das cuenta que es un niño, era un niño con miedo, era un niño que cuando tuvo a su hija tenía un montón de miedos. De hecho, en las cartas que tienen Scream from the Balcony, él explicaba que decía, yo no soy hombre para tener hijos, ¿no? Porque tengo miedo a ser igual que mi padre, ¿no? Tengo miedo a Ajá. convertirme en él. Y poco a poco vas desenvolviendo un Bukowski que cuando lees las novelas o cuando lees alguna otra cosa de él, te vas dando cuenta de su lado humano. O sea, el lado humano que ya no es borracho, el lado Y, humano que ya no es peleonero. y que creo que cuando profundizas te das cuenta que hay muchas virtudes que Sí, sí, sí. defiende, que tiene sus propias reglas internas que las defiende a muerte y que muchas de esas son virtudes de sociedad que en sociedad faltan. Que sí, que de pronto extrapone o exagera ciertas Sí, sí, sí. deficiencias, pero hay virtudes En de reconocer. en cartero súper exagera. O sea, Sí. súper ultra mega exagera en cartero y en este libro de Hollywood que también lo súper ultra mega exagera, ¿no? El güey, creo que era el director o el productor que entra con una sierra, me parece, al estudio y los empieza a todos amenazar o algún rollo así.
Obvio, esta súper exageración, también cuando se inunda Bukowski, que según decía que hasta los shorts y que había una inundación que le llegaba hasta el Sí. pecho, güey. O sea, te das cuenta que también era, pues, muy imaginativo, ¿no? O sea, realmente yo nada más me imagino un charquito hasta los calcetines, ¿no? No me imagino una inundación hasta aquí, ¿no? Y que debe ser, solo que en algún punto de la historia nos tragamos de que era Ujú. verdad y que era un superhéroe y esto. Existe un comentario que me llamó mucho la atención, que él escribió el poema Drogado. Bueno, también vi que como en tu proyecto de YouTube hablas sobre las drogas y Bukowski. Sí. Entonces, escribió eso drogado, pero de ahí ya no se drogó más. ¿Qué pasó? Se drogó 10 años seguidos, 10 años, Ujú, ¿sabes? O sea, hizo a partir de Crucifix in a Dead Hand, ¿qué otro? El amor es un perro del infierno, los caballos, ¿qué? The Days Run, The Horse Race, no me acuerdo ahorita el del español, el caballo salvaje sobre las montañas, cómo se llamaba ese? Ahorita se me olvidó, honestamente. perfecto, y Y yo no lo sé, así que no te puedo ayudar. los días corren como caballos salvajes sobre las montañas, ese. Sí, ya lo recordé. Y escribió 10 años porque era joven, tenía alrededor de unos 26 años, 27 años, fue cuando se desanimó por haber escrito el libro bueno, el cuento de secuelas de una larguísima nota de rechazo, fue Ujú. cuando se desanima y él se pierde 10 años. Lo curioso de esos 10 años es que se empieza a drogar, empieza a escribir, empieza a experimentar más y empieza a escribir cosas maravillosas, temas fuertísimos, también te digo, sobre la guerra, sobre la vida, incluso sobre la paz, que por eso En yo ese momento era el boom recomiendo, de la guerra de Vietnam, ¿no? correcto, por eso yo recomiendo mucho lo que es Mockingbird Wish Me Luke, que es Ruiseñor Deseame Suerte, y el de Tocar el piano, porque en esos dos poemarios, puta, o sea, se ve un Bukowski súper explosivo. O sea, yo creo que Huxley, en Las Puertas de la Percepción, queda pendejo, Sí, sí. honestamente. Y no por demeritar a Huxley, porque es también un gran escritor, pero queda totalmente pendejo Huxley con Las Puertas de la Percepción. Porque él nada más percibe algo y se drogó nada más para hacer ese ensayo. Bukowski se drogó para vivir, para desaparecer, para pensar que podía solucionar su vida así, para ir al nirvana. De hecho, él en una entrevista lo dice así, que él quería irse al nirvana, sin nada de dolor, sin nada de felicidad, sin nada de amor, que él Ujú. quería desaparecer. Y escribe 10 años así, nadie lo contrata, pues, lo ignoran hasta que empiezan a aparecer en pequeñas revistas, como Lee o estas revistas que salían antes, y tiene escritura fuertísima y yo creo que es que es la que más atrae al público por lo que habla y cómo lo habla. Y después de ahí, pues ya fue como más alcohol, mucho Sí, más sí. alcohol. Pues ahí sí aplica el Bukowski Pero borracho y putas, entonces ¿no? digamos que la faceta más romantizada, la faceta más publicitada por ser obscura, no es la más obscura. No, no, y es que mira, te voy a decir algo también. Cuando mueren sus padres de Bukowski, Ujú, él queda con dinero. Él automáticamente queda con una herencia y la faceta del vagabundo nunca existió. O sea, correcto. siempre tuvo dinero en el banco, ¿no? Siempre tenía pues vaya, Un Harry Potter en... correcto, tenía este premio porque sus padres habían muerto, entonces tenía herencia. Y todas estas cosas falsas, o sea, en primer lugar, ¿de dónde conseguía el alcohol? Si te lo preguntas, ¿de dónde conseguía el alcohol? ¿No? Si según era un vagabundo, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Cuando empiezan a descubrir más de la vida de Bukowski, que yo recomiendo mucho que si quieren leer un Bukowski más, pues que será más la vida personal, que Más se lean este personal, libro, más cercano. correcto, que se lean este libro de Howard Sams, que se llama Look in the Arms of a Crazy Life, que está bellísimo, es de dos partes, que esta es la ¿Correcto? primera parte, y en segundo es Bukowski, una vida en imágenes, que ahí te desata realmente todos los mitos, todas las creencias. Tiene entrevistas con Linda Lee, Linda King, etcétera, etcétera, amigos ¿Cuáles son cercanos. esos momentos que más te sorprendieron de esta investigación que has estado realizando? ¿Y que más te sorprendieron o que más te llamaron la atención porque tal vez no la esperabas o que, no sé, fue más cautivador o fue más emocionante?
En primer lugar, Bukowski era mi héroe y sí me decepcionó lo de las drogas. En primer te voy a decir por qué, porque Ujú. Bukowski me dio lecciones de vida, del qué no hacer. Aunque él lo Correcto. hizo, a mí me dio lecciones de vida del qué no hacer. Ujú. Yo no me veía a mis 15 años, 17 años, como él lo hizo en sus roads que se hacía desde niño, desde joven, que pues, Sí, todos sí. sabemos que empezó a tomar. Yo no me veía perdido en un parque, yo no me veía perdido pues, en las drogas. Entonces, cuando yo lo descubrí que él se drogaba, porque yo decía, bueno, al menos mi héroe no lo hacía, ¿sabes? Al Correcto. menos el güey que admiro no lo hacía. Entonces ya tienes un punto para mí, ¿no? Bukowski creó un alcohólico, no un drogadicto, ¿no? Correcto, ¿no? Y cuando me doy cuenta de esto, me desanimó mucho, porque yo decía, no mames, o sea, ¿cómo es que lo pudiste hacer? Me decepcionó mucho esa parte, realmente me pegó porque yo creía que podía existir un escritor sin la necesidad de drogas, porque ya sabemos que muchos escritores Sí, se sí, drogan, sí. entonces yo decía, bueno, al menos este es borracho, pero no escribe con drogas, ¿no? Y Es puta, ¿no? real. Entonces, correcto, y ya esa fue una de las partes que me desanimó. Otra de las partes que me cambió mucho la visión es que es, era alguien demasiado humano, como todos. O sea, lo tenemos, como tú bien lo dijiste, como el borracho invencible que se echaba pedas desde las 6 de la tarde hasta las 6 del otro día, ¿no? Que muchas veces Nelly Cherkovsky lo cuenta en su biografía, pero no es verdad. No es verdad que era un gran borracho que podía aguantarte muchas horas. Y vas encontrando el lado humano de Bukowski teniendo miedo al hacer cartero, de Bukowski teniendo miedo al enfrentarse a la paternidad, de Bukowski Correcto. casándose. Entonces te das cuenta de cuando Bukowski tiene muchos miedos y eso es lo que a mí me atrapó mucho de él, porque yo decía, entonces no eres tan valiente como dices ser en tus novelas, no eres el hombre que se enfrenta contra cualquier cosa, ¿no? Contra cualquier bestia. Cuando sucede eso, cuando yo me voy dando cuenta de todas esas experiencias que él tenía realmente, que todas las ficcionó, por ejemplo, tiene una donde cuenta que era su primera lectura de poesía Ujú. y, y él cuenta en el libro, creo que es en el de Las campanas no doblan, no me acuerdo en dónde es, cuenta que según el Bueno, camarógrafo que lo ajá. estaba grabando, vomita, ¿no? Y que Bukowski se empieza a burlar de él y le empieza a decir, ay, no aguantas nada, ay, qué puto, ay, que no. Y entonces realmente el camarógrafo cuenta la historia verdadera y dice, pues fue Bukowski, él fue el que vomitó, yo lo tengo grabado, dice, aquí está, ¿no? Y en Born into Tears lo presentan que está vomitando guacareado y diciendo No tengo miedo mames. y todo ese pedo, ¿no? Entonces, entonces dices, pinche Bukowski, me mentiste todo el tiempo, cabrón, ¿no? O Toda sea, la vida. sí, güey, o sea, yo crecí con la idea de que tú no vomitabas, ¿no? Que tú no tenías miedo, ¿no? Entonces, eh, Y al me, final los que me- estábamos equivocados somos nosotros, éramos nosotros que estar leyendo idealizado esto. Uno de mis cuentos favoritos es una idealización de igual de Bukowski y es cuando boxea con Hemingway. Ah, sí, Ese sí, libro me sí. encanta, ese cuento me encanta, no recuerdo el nombre ahora, creo que es algo como clase, no recuerdo el nombre, Ujú, pero me gusta mucho porque Hemingway, bueno, Bukowski admiraba mucho a Hemingway, no sí, sabían sus diferencias, pero entonces es muy simbólico ir al ring, ver a Hemingway ganar, ver a Hemingway noquear, eh, subir muy confiado, subir con un cigarrillo, fumando, dar pelea, ganarle, noquear a Hemingway, llevarse a todo el público consigo, conseguirse una supermodelo y recibir una oferta para publicar. Creo que es eso bastante es súper, simbólico sí, sí, sí. y tiene esta idealización que tiene Bukowski de creérsela, de inventar historias, de inventar fantasías, de inventar una segunda vida, una vida alterna. Y creo que también encuentro en él mucha similitud con el camino del héroe, pero en este caso el camino del poeta, el camino del Ok, artista, de qué son esos pasos que alguien debe de seguir o cómo él veía la vida, ¿no? Porque si te das cuenta, desde tiene dos poemas que hablan sobre esto, el de si lo vas a intentar, ve hasta el final, y hay otro de donde empieza a citar como autores, ¿no? De que Dos Pasos se fue, Hemingway ah, sí. se disparó, Dostoyevsky, etcétera, etcétera. Entonces, él creo que en esa narrativa sí creían que en el arte y en la posterioridad.
sí creían que había una salvación en escribir porque sigue ese camino. Esa es mi percepción, pero no sé tú, si tú leyendo como más de fondo, investigando más en la biografía, qué tanto quería perdurar Bukowski, qué tanto representaba para él escribir o qué representaba. ¿Era escapar? ¿Era durar? ¿Era decir algo? ¿Qué había ahí? Yo lo que me he dado cuenta de Bukowski, que esto al final, pues se puede volver una verdad o no, me he dado cuenta que él nada más escribía por gusto, no escribía por ti ni por mí. O Sí, sea, él sí. escribía porque le gustaba escribir. De hecho, él, pues ya lo sabemos todos, que desde muy joven inició a escribir. O sea, desde niño, cuando le dijeron su primera mentira y que dijo, "Ah, o sea, a la gente le gusta que le mientan, voy a empezar a escribir". Desde ahí él se apegó a escribir, escribir, escribir y salir un poco de la realidad, porque también tiene historias, como tú dices, bien locas, bien raras, extrañas. Y en Hijo de Satanás recuerdo que hay como dos o tres cuentos de, creo que el primero que recuerdo es de un beisbolista que le baja un ángel o algún rollo Sí. así, y que a la mera hora del juego se va el ángel, así como de, ya me voy, ¿no? Entonces, Bukowski lo hacía como para salir de la realidad. em, y hay algo extraño con Bukowski y Hemingway, que sí lo quería mucho, pero lo odiaba también, porque tiene Ujú. mucho reproche hacia Hemingway. Le dice, lo único bueno que has hecho fue un libro, pero cuando ganaste, creo que el Nobel o algún rollo así, un premio que ganó, dice, El te volviste Pulitzer, una ¿no? mierda, Ajá. algo así. Sí, sí, el de Le, le, periodismo. le dice, te volviste una mierda, ¿no? O sea, no has vuelto a hacer nada bueno, ¿no? O sea, sí tiene como este odio y este apapacho hacia él, pero porque él no quería convertirse también en un mal escritor, ¿sabes? O sea, Ujú. él no quería convertirse en lo que Hemingway fue, porque al final de Hemingway, pues, no lo he leído tanto, pero sí tiene cosillas así como que dices, ay, qué aburrido, ay, qué pesado, ay, ¿no? Sí, al final Y terminan siendo estilos no similares, es literatura sí, como aparte. correcto. Y a quien sí apreció mucho, pues ya lo sabemos todos, es a John Fante. A John Fante siempre lo tuvo, puta, como yo a Bukowski, ¿sabes? O sea, Su héroe. y con esto que tú estás diciendo de la literatura, realmente yo no creo, y yo lo he visto en muchas ocasiones en Sí, sí. entrevistas o en libros que han sacado sobre él, que a él no le interesaba tanto este rollo del ser escritor. O sea, Pero, él, ¿le interesaba publicar por dinero o por qué quería publicar? Porque uno puede ser escritor y escribir y dejar ahí, ¿no? O ¿cuál era ese deseo de publicar? Él empezó a publicar en su revista cuando fue lo de Guns, no me acuerdo ahorita también cuál era esa revista que a mí me fascinó. Bueno, yo ahora que tuve la oportunidad de tener una en PDF, Ah, no es. este, estaba muy bonita su revista, de hecho es una inspiración de lo que yo estoy haciendo ahorita. Excelente. Él empieza a publicar porque él decía que estaba harto de que siempre admiraran a los mismos escritores. Él decía, estoy Mm, harto de que no pueda haber una ujú. literatura que todos podamos disfrutar. Él Correcto. inicia como una rebelión. Él no Ujú. inicia como, voy a ser famoso, voy a ser Es escritor, un voy a ganar tantos vanguardista. Sí, sí. premios. Ajá, correcto. O sea, él no iba así como, y me van a mí a dar tantos pinches premios y tal, ¿no? Es O un sea, él contrapeso. decía, correcto, él decía, ya no disfruto de literatura, voy a hacer literatura y van a ver que va a ser la mejor. O sea, él como que era la lucha, ¿no? Entonces, la gente lo rechazaba hasta que lo empiezan a tener en, pues, lo básico, ¿no? Que fue Escritos de un viejo indecente, y que empiezan a salir en pequeñas revistas hasta que él hace la suya con John Webb, me parece que fue con John Webb. Sí, sí, sí. Y Sí, sí. empieza a crear todo un mundo, porque estas revistas llegaban a la cárcel. Estas revistas, de hecho, ni siquiera eran específicos para un público lector, eran hechas para el público que no leía. O sea, su público, Sí. de hecho, ni siquiera éramos tú ni yo que tenemos libros. Era Era underground, underground, underground. correcto, era el pinche pueblo, cabrón. O sea, él vendía las revistas en la cárcel, él vendía, salían sus revistas en el güey de la esquina, ¿no? Que estaba bien pedo a las 3 de la mañana. Y él decía, es que mi literatura, pues es buena y de alguna forma va a salir, y van a ver que se puede hacer un cambio de literatura. Así fue como fue creciendo. O sea, ni siquiera fue como voy a ser el mejor,
el escritor que va a hacer tantos premios y va a ser rico y va a ser famoso, él ni siquiera esperaba eso, Claro. porque siendo honestos, ahora que he visto mucho a Bukowski y lo he leído, si él hubiera querido, lo hubiera conseguido. Aparte de que tenía el refuerzo de que en múltiples ocasiones, tres, cuatro me parece, Jean-Paul Sartre habla de Bukowski y Esa le historia habla. no me la sabía. A ver qué dice. Jean-Paul Sartre decía, por ahí si quieres te paso al archivo para que también se lo dejes a tu público, Perfectísimo. que Bukowski iba, no recuerdo ahorita las palabras exactas, voy a parafrasear un poco, pero que decía que iba a cambiar el mundo de la literatura. Y un cabrón filósofo, Sí, filósofo del ¿sabes? O existencialismo sea, era un francés. cabrón chingoncísimo, como tú dices, francés del otro pinche lado del mundo. También recordemos que Bukowski Y no fue conocido en Estados Unidos, sino que fue primeramente conocido en en Europa. otros. Sí, Y bueno, correcto. ahí veo, tío, no he leído esto, de hecho no sé, y tampoco quiero colgarme como, él respalda mi argumento, pero Ujú. en- es esta similitud, o es esto que dije al principio, que Bukowski no tiene que estar peleado con el canon, porque sí hay procedimientos, sí hay lenguaje, sí hay material artístico dentro de Bukowski, que de ahí la fama le ha dado más, lo ha hecho ver como más subversivo, más rebelde, alguien que está a las afueras. Mm, Mira, ajá, estudió periodismo, aunque sea trunco, pero lo estudió. correcto. Tenía bases hasta de cómo escribir un artículo. Que lo tenía, lo tenía. Nunca dejó de leer, nunca dejó de leer. Lo que decía es que sí, ya no hay buenos escritores. Entonces, releía, Ujú. releía a Dostoyevsky, releía a John Fante, releía a Hamsun. O sea, nunca fue a más de otros escritores. Y bueno, y Eh, ahí creo que también tiene otro punto eh, que lo puede hacer diferente o que puede enseñar a los nuevos escritores que aman a Bukowski. Releía a sus autores, releía a sus autores favoritos y les discutía, les debatía y los correcto. combatía. Sí, Entonces sí, creo que sí. igual, si alguien quiere como escribir gracias a Bukowski, creo que es importante releerlo, leerlo más a fondo y ganarle. Y sin embargo, yo creo que también deben de escribir no al falso Bukowski, ¿sabes? Deben de escribir al real Bukowski, porque pues todos siempre vamos con la finta del Bukowski, pues ya como lo tenemos, ¿no? El güey invencible de mujeres, el güey... hay una... El de las frasecitas de Instagram. Correcto, es que esas frases, no mames, ¿no? O sea, el de querida, que encuentra lo que amas y deja que te mates, una frase que ya, o sea, ya sabemos que no es de él, por Dios. Em, lo Y que, que algunas que se venden como frases profundas, hay más profundidad en toda la historia, en todo lo que te decían las entrelíneas que en esa frase. sí, sí, Muchas sí, veces pasa con correcto. Bukowski. Desgraciadamente leemos a Bukowski ahorita yo me he dado cuenta en grupos de Facebook que inician leyendo a Bukowski por frasecitas. O horriblemente Mm. inician así y que cuando se dan cuenta de que no era así, se desaniman o quieren inventar lo que ellos creen de él. Yo siempre he estado muy a la contra de cómo leen a Bukowski. O sea, estamos hablando de, ¿qué será? Como hace 8 años, no, ponle 9 años, que yo ya estoy en la contra de debatir, pues, que Bukowski no era así, que no era borracho, que no era tal, que tal, porque él tenía otras fortalezas. Mismo estamos hablando, Reivindicarlo. Ujú, exacto. correcto, mismo estamos hablando de él de que, o sea, fue tan genial lo que él hizo, como tú dijiste, fue un vanguardista, sin darse cuenta de que era un vanguardista. Eh, pero a pesar de eso, él disfrutaba lo que hacía en el momento en el que podía salir. Hay algo muy bonito que cuenta Nelly Cherkovsky, que cuando sale su primer libro, porque para esto Bueno, Nelly fue, Cherkovsky creo que era su editor, ¿no? Bueno, era una persona bastante cercana no, a él. fue su amigo, fue su mejor amigo hasta Que que me Bukowski parece fue que famoso. estuvo, me parece que escuché algo de él en la feria del libro de online apenas de Ciudad de México. Ah, Ahora que lo recuerdo. no escuchen esa basura, no, no la ¿Estuvo escuchen. mala? ¿Qué Pésima, opinas de esa? pésima. Las chicas que lo entrevistaron, una no sabían inglés, dos, parece que tenían el Google Traductor y estaban ahí escribiendo lo que podían entender de Cherkovsky. Este,
no preguntaron nada sobre Bukowski. Cherkovsky llevaba la conversación, las llevaba a ellas, llevaba sus propias preguntas y él desarrollaba el tema porque siento que veía que eran pendejazas esas chicas. Si las conocen o en algún rollo, pues díganles que les mando saludos. Yo estuve muy enojado porque yo para ser el traductor de esa entrevista. Ajá. No me quedé. Cuando yo dije, no mames, o sea, a lo mejor me rechazaron porque las que se quedaron son pinche madera, ¿no? Sí, sí, sí. Chingoncísimas, digo, no, no mames, ¿no? Voy viendo y digo, no, estas son las primas del güey que hizo este festival, ¿sabes? O sea, digo, Sí, y supongo que ahora por eso hiciste tu proyecto, porque para ser vanguardista, ir en contra de, de sí, estas sí, personas sí, que traducen mal y que no reivindican a Bukowski. realmente el proyecto inicia gracias a él por querer ser una segunda, como tú dices, a lo mejor como seguir un legado de él, de sus revistas. Te comento la historia de él brevemente. Cuando él ve su primer libro, llora. Ujú. Entonces, también ves al Bukowski que apreciaba ya estar en cierto punto, ¿no? Así como lo logré, cabrones, ¿no? Lo logré y ustedes no creían en mí, yo saqué mi libro. Entonces, cuando yo creo también este proyecto que es Licor de Cuervo, síganlo Sí, sí. en todas las redes. Dejaremos ahí Este, el acceso cua- directo. gracias. Cuando hacemos este proyecto, yo también lloro y recuerdo esta historia de Bukowski, porque a partir de él, él se levantó y a partir de él empezó a escribir, a escribir, a escribir, a no cansarse de hacerlo y a seguir ese sueño, porque inició como diciendo, ¿saben qué? Me vale madres de esta literatura, ya estoy harto, pero terminó siendo un escritor que ya le importaba escribir, que ya le importaba formar una buena escritura. Lo tenemos en El capitán salió a comer y los marineros tomaron el Tomado del barco. barco. Yo lo tengo al menos en esta edición, y él empieza también a decir como, o sea, estoy aquí sentado mientras Linda está allá, y yo estoy escribiendo pacíficamente, calmado, después de una vida de mierda, porque tuve un papá de mierda, tuve una mamá que protegía al papá, y ahora soy escritor, cabrones, ¿no? Y casi, casi no lo dice, ¿no? Pero casi, casi dice, lo logré, Está ¿no? ahí, Así como es, lo logré, culeros, implícito. ¿no? Sí, sí. Ajá, correcto. En La noche desquiciada de Pasos también dice, tiene un poema de cuando empieza a usar las computadoras, y dice, ahora tengo un nuevo puto reto, ¿no? Que es hacerlo aquí, chingada madre, ¿no? O sea, no salgo de una, pero entra otra, ¿no? Entonces Bukowski, al final de cuentas, empieza a amar lo que hace, empieza a sacar libros, produce un chingo de libros por año, o sea, creo que hasta se aventaba 2 por año, cuentos, todo, y empieza, yo siento, esto es nada más es mera como cosa de tanto que he leído, como, Correcto. no sé, es algo que empezó a obsesionar con la escritura. También yo siento que empezó a tener una obsesión con eso, porque cuando empezó a viajar, cuando empezó a ir a Alemania y todo este rollo, cuando ya empezaba a ser más conocido, fue una de las etapas en las que no dejó de escribir para nada, ni un día. Y así cuenta la historia Linda Lee, y cuenta la historia un amigo de él, Steve Richmond, que llegaban a su casa cuando ya tenía casa, Sí, sí. papeles aquí, papeles allá, y todo lleno de escritura. Por eso cuenta la leyenda, que Bukowski tiene más de 5,000 poemas. Más de 5,000 poemas, o sea, Son muchísimos. yo creo que ni Neruda tiene 5,000 poemas, ¿sabes? No. O sea, entonces, y dicen que todavía Bukowski en un arranque de drogadicción agarró un bonche de papel y las empezó a quemar. ¡Pum! Chingue su madre. O sea, imagínate Sí, sí, cuánta sí. literatura no se fue. O sea, yo digo que tuvo más poesía, tuvo más cosas. Las cosas que se perdieron, que escribió cuando era joven, que su papá le rompió sus cuentos, ¿no? Cuando creo que El Gorrión Rojo se llamaba algo así su primer cuento. Y Bukowski, gracias a esto, a estas ficciones que él inventaba, pues se creó una vida quizá perfecta, que él hubiera deseado vivir. Em, También hay historias muy bonitas en Apostando a la Musa, ¿Cuál es que, tu relato preferido? puta, es que no tengo, honestamente no tengo, Sí, sí, sí.
Pero el poema que te puedo decir que me gusta mucho y que jamás voy a olvidar es el de Some People Never Go Crazy. Algunas Ujú. personas Ya no nunca se enloquecen vuelven locas. porque bueno, no es este libro, pero no, o sea, viene en ese libro, me llevó a eso, como a enloquecer y a querer hacerlo, ¿sabes? Porque aparte de todo eso, ese poema dice, yo estoy aquí sentado en el sofá, ebrio, crudo, mientras que otras personas están viviendo una vida bien pinche normal, ¿no? Y luego dice, y luego vuelve a repetir, algunas Ujú. personas no enloquecen, qué horribles vidas deben vivir, ¿no? Entonces, también el de tirada de dados que tú dijiste, este de si vas a intentarlo ve hasta el final. Tirada de dados Correcto. aparece en arder en el agua y quemarse, no, arder en el agua, quemarse en el, no, no, a ver, arder en el agua y quemarse en, no, y hundirse en el fuego, y hundirse en el fuego, perdón. Sí, sí. Y creo que esos son mis favoritos. También el poemario de Toca el piano es mi favorito. Poemario, pero no tengo un cuento de él que me gusta, porque hay Con esto, muchísimos. con esto del fuego es lo que te había dicho hace rato de la posterioridad, porque en uno de esos poemas cierra con esto de que de que, no recuerdo textualmente cómo lo dice, pero de que al final vas a arder o vas a estar ahí en el fuego con los dioses, creo que lo dice. Es que otra de las cosas es que Bukowski hasta el final de su muerte no creía en nada. Hay Ujú. que aclarar que él también hacía mucha Ah, claro, esto burla. es obviamente no es una declaración de principios del hecho de No, no, los no. dioses, sino es un recurso literario que tomó prestado. Pero cuando él era joven, vaya, Ujú. cuando él hizo el de eh, A veces estás tan solo que te acostumbras, ese libro, él ahí tiene muchas cosas muy bonitas en donde dice, cree en ti nada más, ¿sabes? Como Perfecto. no existe un Dios, Claro, claro. no existe nada, nada más te tienes a ti. Entonces es como de, no mames, o sea, qué chingón, ¿no? Ujú. También en unas entrevistas él dice, y cito, yo digo muchas cosas y a veces se me olvidan, ¿no? O sea, también todo lo que él creía en su momento lo borró, así como de su memoria, ¿no? Así como de, ya lo escribí, ya no me doy cuenta ni de qué Ni me chingados acuerdo. pasó. Ajá. En una entrevista que le hicieron de cómo creó ciertos cuentos, él dice, ¿eso es mío? Así como diciendo, cabrón, ¿no? O sea, ¿cuándo lo escribí, no? Entonces, él por escribir mucho, él por siempre estar escribiendo, se olvidaba de lo que escribía e incluso yo siento que se olvidaba de sus creencias. Una de las filosofías mayores que existe es el famosísimo Don't Try, que todos es como de Sí. no lo intentes porque... Y sacan sus filosofías los chavos de Facebook, ¿eh? O sea, sacan aquí sus cuentos bien machines de no, es que él decía que no lo intentaras, si no, si no lo ibas a hacer totalmente, y así sacan sus cuentos bien mafufos, ¿no? Y es que eso lo sacó de una carta de su amigo de tal, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿en qué carta? No, pues no sé, lo vi en Facebook. Ah, bueno, chido, ¿no? Recordemos que Bukowski no tiene filosofía hasta el final de su muerte. Estamos hablando de, ¿qué será? Del 90 aproximadamente, él empieza a ser budista, pero él nada más porque él declaró que tenía miedo a morir. Él decía que ya se iba a morir, pero que le tenía miedo. Entonces fue al budismo porque el budismo le ayudó a canalizar y a creer en una Creer en reencarnación, algo. que iba a Interesante. reencarnar. No sabía que al final había tenido un acercamiento religioso. Sí, 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 fue budista, de hecho su ceremonia ya en su muerte fue budista, de hecho hicieron una ceremonia budista. eh, y él no creyó hasta casi el final de su vida. Claro que cuando fue niño creía en Dios, pero cuando Dios, él mismo también dice, cuando Dios no me respondía ante las palizas de mi padre, dejé de creer Sí. en él, ¿no? Y fue budista hasta el final, y creía mucho en el amarillo. Él decía que el amarillo, parte de ser algo espiritual, el amarillo le traía paz, el amarillo le traía cierta alegría a su vida. Entonces tenía muchas cosas que podrían ser su filosofía, entre comillas, porque pues,
ya te lo he dicho, muchas veces se Correcto. olvidaba de eso, ¿no? O sea, a lo mejor si tenemos a Bukowski en esta vida iba a decir, fui yo, ah, chinga, ¿no? Y el famoso Don't Try nada más fue para zafarse de algo de unas enciclopedias que estaban haciendo de sobre escritores Ujú. y le habían pedido su filosofía de vida y él dice, bueno, ya para rápido, para que dejen de estar chingado, Don't Try. O sea, ni siquiera fue algo así como de, a ver, No fue filosofía. pensado, no. No, 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 o sea, nada más fue Don't Try. No lo intentes, ya chingue su madre, vámonos, ¿no? Excelentísimo. Y bueno, Alan, háblanos un poco de este proyecto, este acervo cultural, porque al final si termina haciéndolo, ¿cómo lo piensas manejar o cuál es la intención? Porque hay mucha literatura, muchas fuentes bibliográficas que tienes o que conoces, y cómo las piensas dar como a conocer al mundo. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo estás estructurando? ¿Qué quieres hacer? Sobre mi proyecto de cultura. Exacto. Todo esto inicia gracias también al grandísimo Bukowski, por eso se llama Licor de Cuervo, y por mi primera lectura que tuve de Edgar Allan Poe, que fue El Cuervo, El entonces cuervo. también los dos eran borrachos, entonces pues, un gran Recuerda el homenaje a símbolo. ellos, correcto. Iba a ser muy básico si lo llamaba como editorial Bukowski, ¿no? Después, ¿no? Otro Entonces, imitador. otro imitador, ¿no? Entonces, eh, quiero llevar la cultura también de Bukowski porque en Latinoamérica no se le da el empuje que debería de tener y sobre todo porque tiene muchos admiradores, desgraciadamente por anagrama, Tiene más desgraciadamente, admiradores que lectores, incluso me atrevería a decir. correcto, pero tiene admiradores Chinaski, no Bukowski. Correcto. Entonces, tenemos que romper, al menos yo me quiero dedicar a eso, a romper el mito de él en la sección que tengo, que es una Bukowski. Sí, Y de sí. hecho, quiero empezar el siguiente mes, que es agosto, a como a tirarle pedradas a todos estos canales de YouTube que sacan sus filosofías de Sus que no, es que interpretaciones. Bukowski, tal, chingas. No, o sea, yo también te voy a decir, no sé todo de Bukowski, pero al menos tengo las bases, tengo el güey que se dedicó a ir a entrevistar a los familiares, tengo contactos por ahí, unos contactillos, ¿no? Uno de los más famosos es Ronnie, es alemán Sí, sí. y se dedica ahí a como a desmentir también cosas de Bukowski. Y que creo que lo Entonces, más importante es que todas tus referencias son bibliográficas, o la mayoría, ¿no? O que correcto, sí hay una base sólida a la cual se puede ir a consultar y a corroborar, que no sí, pasa en los demás entornos. Por lo cual te felicito y te agradezco porque creo que la cultura y el mundo lo necesita. gracias. Yo sé que falta mucho, pero agradezco que uno de mis videos haya llegado como a 8,000 vistas y a partir de ahí, pues sacar más material y me he ido como conociendo, vaya, en ese mundo de Bukowski, porque pues sí, claramente siempre abajo en la descripción digo, sacado del libro tal, y puedes irlo a consultar y Correcto. no fue sacado de mi idea loca, ¿no? O sea, De fue Facebook. eso. Y entonces, Licor de Cuervo, de hecho, nace por Bukowski, por querer hacer un cambio cultural, ¿no? Porque también tenemos mucho en mente que la cultura no jala, ¿no? Así como el típico, ¿quieres ser artista? Oye, pues, ¿de qué vas a comer, no? O sea, la típica mamada, ¿no? Esta Sí, sí, sí. no mames. Entonces, queremos romper eso y hacerlo de una forma distinta, también como lo hizo Bukowski, que es muy limitado, claro, porque pues no somos millonarios, pero hacemos una revista literaria, convocamos gente, llegan escritores chidos, escritores que se quieren Bukowski. Un día nos llegó un güey que dice, son las 3 de la mañana, estoy bien pedo y les mando esto. Entonces es como de chinga, no, pues gracias, ¿no? Pero queremos romper eso y hacerlo de una forma pues extraordinaria, tal como él me enseñó, como Bukowski. Por eso yo te digo, Bukowski no me enseñó a la drogadicción, no me enseñó el alcoholismo, no me enseñó las calles. Gracias, tuve esa oportunidad de que Bukowski me enseñó eso, pero me enseñó a no rendirme, ¿sabes? O sea, Excelente. me dio esa cuestión de que yo decía, esa me acabó la vida, ya chingué a mi madre. Y yo decía, pero Bukowski lo logró hasta los pinches 60 y tantos años, ¿no? Entonces, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Y afortunadamente, pues hay un gran equipo aquí en este proyecto que yo inicié solito y poco a poco Sí, sí. una, dos personas, tres personas, cuatro, ahorita ya somos 9, me parece. Y
y empezamos a hacerlo bien, empezamos a difundir. De hecho, difundimos artistas también que están empezando, que ya tienen cierto tiempo y que no tienen esa madera de, bueno, esa difusión que deberían de tener. Y todo, pues también creo que se lo debo de agradecer a Bukowski, ¿no? Porque pues sin él no me hubiera atrevido a hacerlo. Yo también inicié, a mí me gusta, te digo, mucho esa historia donde él llora al ver sus primeros libros y Sí, donde sí. yo donde yo mando a hacer mis revistas y también las veo y tengo esa nostalgia que al final como que siento que se unen. La producción de la revista No, es física. correcto, física y Oh, digital. excelente. Afortunadamente gracias a estas redes y todo ese rollo, pues hemos llegado a España, Italia, Estados Unidos, o sea, afortunadamente, Correcto. pero pues nuestra revista no ha llegado a eso porque pues es muy limitada por lo que hacemos, o sea, hacemos un libro prácticamente, no es engrapado y no es fotocopia, es un libro pues detallado, ¿no? Bukowski, te digo, me enseñó muchas cosas de eso, porque cuando empezó a sacar sus libros, también los hacía muy bonitos, ¿no? O sea, tiene un libro increíble que está súper ultra mega carísimo porque es primera y única edición. Costará alrededor de 50,000 pesos, que está hecho de hojas de color, hojas Ujú. recicladas de color, ¿sabes? Sí, sí. Y tiene cosas bonitas porque él cuenta en una de las historias que se le rompió una hoja y como ya no tenían material, lo pegó con masking. No dice masking, ¿verdad? Pero pues sí dice con un adhesivo, una cinta Cinta adhesiva. adhesiva. Y dice que así entregó el libro. ¿Te imaginas tener ese libro con la cinta adhesiva que el pinche Buco pegó? Dices, no mames. Entonces, mi revista Ahí surge con de la eso. que pegaba el control de la tele y... Correcto, o sea, mi revista surge hasta del tener esos errores y yo sueño con que algún día esa revista va a llegar como sus libros de él, ¿no? Em, y a mí me fascina mucho este proyecto porque surge gracias a él, surge de la imaginación, surge del no rendirse, surge de las cosas que también de yo de 12 13 años empezó a creer de él, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy bien que a mis 18 y yo tan nada más tenía que como 10 libros de Bukowski, yo decía, voy a hacer un guión de Bukowski, voy a hacer un guión de Bukowski. Y yo no sabía inglés en ese entonces y me compré su guión en inglés. Y ahí me ves como burro traduciéndolo en Google Traductor, una palabra que no entendía. Y ahí me ves con un maestro de inglés, ay, maestro, no lo entiendo. Y gracias a él también aprendí inglés. O sea, muchas cosas me enseñó Bukowski y por eso creo que se debe de desmentir el borracho, porque Exacto. no debes de ser un borracho, ¿sabes? No debes de ser un borracho para ser Bukowski. Yo no soy Bukowski y no me gustaría ser un borracho, y no por demeritar a los borrachos, pero me gustaría que yo que tengo la oportunidad de tener tantos libros de él, los pudiera mostrar y pudiera mostrar lo que es él, en vez de hundirme y estar ahí y no hacer nada de la vida. Él hizo algo de su vida siendo un borracho, ¿no? Hay muchos Pero, borrachos que y no muy hacen nada. disciplinado, porque esto de escribir todos los días es de disciplina, y esto de Correcto. corregir y corregir es de disciplina, y que de pronto esto de enviarte un poema a las 3 de la mañana, estando ebrio, No carece de es, disciplina. sí, correcto. Entonces, también cabe aclarar que Bukowski al inicio no corregía nada, lo corregían sus editores, pero él decía, él en una de esas se emputó porque creo que sí alcanzó a leer un poemario y dijo, esto no es lo que yo te entregué, ¿sí? Vas y lo haces como yo te lo entregué porque ese soy yo, Sí, no sí. eres tú. Entonces, Bukowski también era muy agresivo. Cabe aclarar que en cierto punto creo que yo me quería volver el pinche explosivo. Eh, y, Y hasta que y empecé a perder gente en el proyecto, dije, no, no, sí, no es es que por dije, ahí. chinga, ¿por qué no? Sí, o sea, este proyecto lleva 2 años, un año en mi mente, un año en pie, y hasta apenas ahorita este año empieza a surgir, porque yo era muy así, me vale madre, sí, madre, y tal, 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 ¿no? Entonces poco a poco decía, pero yo no soy Bukowski, ¿no? Calmado, Alan, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo decir a la gente es de que no sean Bukowski, no traten de ser él, no por echarse unas cervezas y leerlo ya son él, no son la rebelión. La rebelión es lo que hizo él. Él hizo un cambio literario, él hizo un cambio, hizo una vanguardia, escribió libros, fue publicado, fue famoso, fue miles de cosas, a pesar de que sí bebía. Ujú. Entonces, lo que yo me llevo de él
es apartar el alcohol, pero tomar todo lo que él hizo, ¿sabes? Hizo un chingo de cosas. Hizo cine, chingada madre, ¿no? O sea, ¿Sí? hizo cine. Este, la historia del cómo cuentan que fue su salida de esta película es extraordinaria porque ellos decían que querían sacar la película en silencio y que no, que la actriz a huevo quería una alfombra roja, ¿no? Entonces, Bukowski iba nervioso porque decía, es que ¿quién quiere ver la vida de un borracho? Es que ¿quién quiere ver la vida de un borracho, no? ¿Quién chingada madre la quiere ver? Y que cuando llega, él llega en su bocho, porque todavía no tenía mucho dinero, él tenía un bocho, y se da la vuelta y En llega honor como a una... su natal Alemania, supongo. No, no es cierto, es broma. Él llega y se da la vuelta y entra como una persona normal y al final sale y dice, bueno, no es la gran cosa, eh, y puedo seguir con lo mío, ¿no? O sea, también lo toma de una forma simple al final. ¿Quién sabe cómo lo ha de haber tomado realmente, no? O sea, ya sabemos que él miente, o sea, Se le olvidó. sí, ¿no? Y pues eso es lo que hacemos. Licor de Cuervo difunde arte, difunde a Bukowski, sobre todo quiero dedicarme a hacer eso, a romper el mito, romper el Chinapsky que todos quieren tener. eh, es una sección que sí me ha llevado muchas horas. Realmente hay veces que es como estudiarle un chingo para traer esa información. Y es que muchas personas pueden decir, ah, pues ahí tienes los libros, ¿no? Ya los puedes leer y que en cualquier momento, pues no, cabrón. O sea, hay veces que ni siquiera leo Sí, nada, ¿no? Y es como de puta, quiero leer, puta, quiero leer. Y sacar la información también es pesado, porque pues estos libros desafortunadamente no los han sacado en español, son en inglés. correcto. Los libros de biografías, no hay ninguno en español más que el de Nelly. Y el de Nelly cabe aclarar que es una forma de leer los libros que él escribió, que Bukowski escribió. No es una biografía que él haya estudiado, es una biografía de las novelas. Es como haber pasado el tipo de narrador a Ya, ya. narrador Sí, sí. de biografía, no sé cuál es ese narrador, era primera persona, y, y en vez de narrarlo. En segunda persona y estar. Es la misma historia, otra visión, otra perspectiva Sí, de los mismos correcto. sucesos. Sí, sí, sí. Y ya de ahí, pues no recomiendo mucho esa. Claro, la recomiendo para iniciar, pero pues desafortunadamente leer a Bukowski en estos tiempos, si eres de Latinoamérica, es muy pesado porque no tienes todas las armas. Un libro de colección Visor de poesía te anda costando 400 pesos de Bukowski. No es muy fácil de conseguir también. Han salido pocas ediciones. A la gente le interesa, pero nada más lo de anagrama, no le interesa leer otras cosas. El eh, mainstream. y piensan que están rompiendo las reglas como Bukowski lo hizo, ¿no? Cosa que Correcto. no. Yo lo que invitaría a las personas que tal vez no se han acercado a Bukowski, no quieran acercarse precisamente por eso, es que le den una oportunidad y que sea una lectura crítica, que como tú dices, que se acerquen por los poemas, que tal vez pasen a los cuentos y al final a las novelas, al relato, pero que siempre con esa lectura crítica y leyendo entre líneas, porque creo que el hecho de que sean palabras fáciles de pronto te hace ir muy rápido leyendo Bukowski y es mejor tomarse el tiempo, ir línea a línea, ir viendo el significado, ir viendo qué hay de fondo y te vas a encontrar que hay alguien que también habla de cosas trascendentales, de la cotidianidad, de lo que pasa, de lo que ocurre. Eh, sí, 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 no, dime, dime. adelante, adelante, iba a terminar ahí. Lo que yo iba a decir es de que si quieren leer a un Bukowski cotidiano, lean Las campanas no doblan por nadie, porque de hecho tiene un cuento fantástico de un tiendero. ¿Cómo le llama? Le llama como, bueno, la historia no la quiero spoilear, pero es de alguien que nada más atiende en un puesto de películas Correcto. y barre, limpia, atiende, saca a los clientes borrachos. Es una cotidianidad, Y pero como él la que, cuenta es y que el título termina haciendo un contrapunto con el título de Hemingway, ¿no? Del por quién replican las campanas, ¿no? Desde ahí. correcto. Ah, bueno, su cuento, el que titula eso, Las campanas no doblan por nadie, es fascinante. Es un Bukowski que es arrestado, no lo quiero spoilear, claro, falta que lo lean, y Ujú. al final se encuentra en la lluvia, todo madreado. No, o sea, no es el final, quiero aclarar, o sea, es parte de la historia, pero el final está chingoncísimo. Y termina con esa frase, eh, y después de ahí es una historia que te quedas como de, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué pasó aquí? O sea,
Realmente, honestamente, no tienen mucho que ver con Hemingway. Supongo que el título, nada más, El como que ha de título. ser como Un guiño, una clase, un sí, cameo. de guiño, pero la historia es sorprendente. Y si hablamos de, hace rato tú me preguntaste de historias que me gustaran o favoritas, se encuentran en este libro, Tráeme tu amor. Eh, Hay historias que no puedo dejar de leer aquí, como por ejemplo, me encanta mucho esta historia de No hay negocio, There is no business. Si es esta, déjame ver si es esta. Sí, sí es esta. Es de un comediante que no hace comedia, que se dedica a relatar los sucesos de la vida real. Y llega un güey y le dice, nadie quiere escuchar eso, todos quieren salir de la rutina, de sus trabajos aburridos. Y él dice, no, yo voy a seguir haciendo mi acto. Y al final, bueno, pues si muchos ya lo leyeron o no, porque también lo encuentran en edición anagrama, pues sale de la cotidianidad de su show, ¿no? Y es lo que causa risa. Entonces está súper genial este libro, lo recomiendo mucho. Eh, Lean a Bukowski, disfrútenlo, no se aterren con qué libro iniciar. Yo creo que eso es uno de los errores, con qué También. iniciar a Bukowski. O sea, no hay manera de iniciarlo a leer, ni siquiera hay una línea, una cronología, porque en dado caso tú tendrías que leer La senda del perdedor y Apostando a la musa, y tendrías que leer Hijo de Satanás, y tendrías que leer a partir de ahí, ¿qué otro libro de cuentos habla de su niñez? Este libro de Noche desquiciada de pasos, que ese también trae cuentos de niño. O sea, si quieres encontrar una cronología, tendrías que Y leer esos además 4 libros. de que la obra de Bukowski es ciertamente vasta, entonces hay mucho por donde explorar y creo que a menos que, bueno, dice que lo llevas leyendo desde 14 años, ¿no? Creo que a menos de que te quieras clavar a leer solamente a un autor, te va a llevar cierto tiempo. Entonces, muchas Sí. veces leemos diversas obras en el camino, entonces creo que es bueno ir intercalando e ir tomando lo que más precises Ujú. en ese momento del autor. Y bueno, Alan, Correcto, correcto. han sido varios datos curiosos, pero siempre, y no va a ser esta una ocasión nula, hacemos una pregunta aquí en estos episodios, y es que nos Excelente. cuentes algo que tú sepas y que la gran mayoría no sepa. Puede ser de lo que sea, es para aumentar el conocimiento general. De Puede ser de Buco o de lo que Bukowski o sea. de lo que sea, o algo nuevo que hayas aprendido, pero algo que tú sepas y que la gran mayoría de personas no sepamos. Está interesante esa pregunta, ¿eh? Casi fíjate que siempre ando dando datos curiosos de lo que sea, ¿eh? Pero ahorita no se me viene a la mente ninguno. Pues un dato que casi nadie puede conocer de Bukowski es algo que a la gente no le interesa mucho, que es su fotógrafo. Bukowski nada más tuvo un fotógrafo de por vida que se llama Michael Montfort. Él es su único fotógrafo, pero estamos hablando de 1985. La revista Time quería una nota de Bukowski y nadie nunca la consiguió porque él siempre se negaba, porque si no trabajaba Michael Montfort, él no estaba. Chingan a su madre, me vale madre, es el único fotógrafo que yo considero bueno. Entonces llegó Abe Fratlich y se hizo muy buen amigo de Bukowski, le tomó las fotografías y de hecho, si ustedes muchas veces están en los grupos de Facebook, podrán encontrar este tipo de fotografías, Que ¿no? son de este Que fotógrafo. son de ese fotógrafo. Y después de eso, Bukowski rompió amistad con él y le dijo, ya terminaste tu sesión, ya me tomaste fotos como tú quisiste, e incluso hasta encuerado, te puedes, te puedes retirar. Y pero aquí tenemos al Bukowski como bipolar y le dice, oye, 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 pues me caíste bien, la neta. ¿No quieres venir a hacer fotos de mi boda? Y entonces tenemos al Bukowski, pues ahí, bipolarón, y va este güey y le dice, claro, con mucho gusto, voy y te tomo fotos de tu boda, ¿no? Entonces creo que ese es un dato que puede que nadie conozca, que Bukowski nada más tuvo un fotógrafo y nada más atrevió una vez a hacer fotografías distintas con otro güey, vaya. En ese aspecto fue
Fue muy fiel, hombre de un solo vicio, hombre de un solo fotógrafo. Excelente, Correcto. Alan. De verdad fue fascinante poder conversar contigo. Creo que hay mucha información, muchos datos que tienes por ahí. Ojalá que tu proyecto sea muy fructífero porque sé que nos vas a llenar la cabeza y nos vas a explotar y nos vas a cambiar las ideas. Y porque Eso Bukowski se lo espero. merece, porque debemos releerlo, como ya le hemos dicho tantas veces. Sí, sí, Y sí. bueno, gracias por estarte aquí en este Gracias programa. a, gracias a ti por la invitación. Pues también espero que tu proyecto vaya en el camino, ruede, vaya chido, y pues que sigas estas ideas, ¿no? Que sigas integrando a más personas y con sus ideas, ¿no? Espero que nos volvamos a unir en algún otro punto. A lo mejor yo te invito al Claro, mío con gusto. y hacemos ahí unas cosillas, ¿no? Pues eso es todo. Yo soy Alan David. También, no crean que nada más leo cosas, leo otros cabrones. Tengo un proyecto, Licor de Cuervo, cultural, y pues ahí estamos hablando. Un placer.